Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, valiente, luchador y soñador. hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. Porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, Yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. El Pleno del Senado conformó una comisión bicameral para el estudio del proyecto de ley conteniendo las medidas pro crecimiento económico, simplificación fiscal y mitigación de la crisis internacional enviado por el Poder Ejecutivo, entre otras importantes iniciativas legislativas. El Senado de la República, a través de la Comisión de Asuntos de Familia y Equidad de Género, presidida por la senadora Aracelis Villanueva, realizó la presentación de la Guía para Legislar para la Igualdad, una herramienta elaborada por el Ministerio de la Mujer con el propósito de fortalecer la incorporación de enfoque de igualdad de género en la labor legislativa. Durante la semana, distintas comisiones del Senado avanzaron en el estudio de proyectos clave. Entre ellas, la Comisión de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional se reunió con representantes de la Dirección General de Pasaportes y escuchó sus opiniones en torno al proyecto de ley sobre procedimientos de obtención de pasaportes. El presidente del Senado de la República, Ricardo de los Santos, recibió un reconocimiento por parte de la Federación de Mujeres Empresarias Dominico Internacional. Esto durante la apertura del primer Congreso Internacional Transformación Digital 360, Innovación para el Futuro Empresarial. Senado de la República Dominicana, participativo, inclusivo, transparente. Hoy vivimos más rápido, pero eso que somos sigue ahí. Nos reconocemos porque compartimos una sensibilidad y eso se vive, pero también se recuerda, se honra, se defiende. Nuestro orgullo no puede apagarse, nuestra identidad no puede debilitarse porque viene de una historia de símbolos que nos representan, de hombres y mujeres que lucharon para que hoy podamos llamarnos República Dominicana. Recordatorio de lo que somos, de lo que hemos sido y de todo lo que seguimos siendo. Y de que pase lo que pase, los dominicanos nos reconocemos. Me levanté aquí como todos los días, siempre me levanto temprano y fui a pescar y cuando crucé el muro que iba a bajar, que crucé arriba, no sé si empecé a bajar o no, yo sé que cuando desperté me di cuenta que estaba abajo, tirado y en verdad me sentí muy asustado, sentí mucho miedo, sentí miedo de dejar a mi familia. Sigan confiando en la institución, ya que a raíz de lo vivido, para mí es una institución bastante confiable. Me gustaría que cambien su forma de pensar y que en verdad cuando vean una unidad del 911 que va hacia o se traslada hacia un lugar, no sabemos la magnitud de la emergencia, que le cedan paso y que le brinden el apoyo que necesita. Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911. La Cámara de Diputados aprobó en 2 discusiones el proyecto de ley que declara el 15 de enero Día Nacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil para promover su prevención, su detección temprana y tratamiento oportuno. También refrendó en 2 lecturas el proyecto de ley que establece el 2 de diciembre Día de la Mujer Municipalista. Además, aprobó un proyecto de resolución que reconoce a figuras del diseño de moda dominicano que se han destacado a escala nacional e internacional. En otro orden, los presidentes de las cámaras legislativas Ricardo de los Santos y Alfredo Pacheco recibieron en reunión conjunta en la Asamblea Nacional, junto a senadores y diputados, a la presidenta de Surinam, su excelencia Jennifer Gurling Simons, quien resaltó los valores democráticos y los desafíos comunes de ambos países. También Ricardo de los Santos y Alfredo Pacheco se reunieron con Rosa Olga Medrano, presidenta de ADORA, para tratar temas de interés común en beneficio de la comunicación a nivel general. Aprobado. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Saludos
Bienvenidos amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a Entre Dos, como cada semana, con Ney Almanza y Julieta Tejada. A esta misma hora, por este mismo canal y permanentemente por YouTube, Instagram y Facebook. Así es, Julieta, así es. Hoy es sábado 13, Hoy es sábado 13 de junio. Mañana es 14 de junio. 14 de junio. junio, tú estás en tus aguas ahí recordando tus tiempos. De catorcita. De catorcista. Pero lo importante, Julieta, es que ya en estos tiempos los jóvenes democráticos no tienen que irse a la loma, porque la democracia no permite escoger a nuestro gobernante a través de las urnas. Ese es el gran mérito de recordar aquello, no como ejemplo de la invasión, de la sublevación. No, porque son otros tiempos. Porque son otros tiempos, pero hay que recordar a esa gente que dieron su vida por la democracia y por la libertad del pueblo dominicano. Sí, claro que sí. Siempre hay que recordar a los hombres y mujeres que aportaron a lo que hoy nosotros tenemos. Si hoy nosotros tenemos libertad, vivimos en democracia, se debe a una serie de hombres y mujeres que hicieron sus aportes en su momento, unos con su vida, otros con otras, ¿verdad? Aportes de diferentes maneras, pero ahí están. Ahí están. Y algunos, no se pueden ignorar. Algunos dieron a parar a las cárceles, otros estuvieron en el exilio. Pero ahí estamos, Julieta, avanzando, tratando de que nuestro país sea cada vez mejor, ¿verdad? Y fortaleciendo el único sistema viable en estos tiempos, que es el sistema democrático, no hay otro. No hay otro. Mira, y hablando de eso, ¿qué pasó en Perú? Por fin Keiko, ¿cuántas veces que ha ido a la presidencia? Ha ido varias veces, creo que ahora se le va a dar. Esta es como la quinta. Sí, porque Keiko empezó su carrera, tú sabes, emulando a su padre, pero su padre salió muy mal posicionado por cosas que sucedieron en su gobierno, un rechazo generalizado, hubo acusaciones de corrupción, de represión, de persecución, y ella ha tenido que cargar con eso, que no necesariamente, Julieta, tú ser hija de una persona que haya tenido determinada conducta, no te vincula, necesariamente tú no tienes que ver con eso, y yo pienso que ella ha hecho carrera en el plano democrático. Y yo pienso también que la población ha valorado positivamente su carrera, porque siempre que ha perdido dando la batalla por márgenes muy mínimos. Y ha aceptado su derrota. Vamos a ver si ahora esos márgenes que son mínimos, igual que en anteriores ocasiones, pero que esta vez pues le favorezcan. Ahí hay una situación complicada, Julieta, en buena lid. Yo pienso que ella, que yo creo que finalmente va a quedar por encima del otro candidato, debe reunirse con ese caballero porque sacaron 50 y 50 prácticamente. La diferencia son de cientos de votos. Bueno, pero acuérdate que ellos tienen el mismo sistema nuestro, es 50 más 1. Sí, no, oye bien, tienes razón en eso, Julieta. Si vamos a una elección y votan 4 millones más 1 y tú sacaste 2 millones más 1, la presidenta eres tú. Claro. O sea, vamos a estar claros en eso, pero cuando alguien saca la mitad de los votos, es bueno para la democracia conversarlo y tratar de que se incorpore de alguna manera, aportar al proceso. Eso sí, ¿entiendes? claro que porque sí. Imagínate, tú te sublevas con la mitad de la población y tú lo que vas a tener es un caos en el país. Y eso ya no es posible en esta época. No, yo pienso que no, que ya... Vamos a ver cómo termina eso y ojalá que termine favoreciéndola. Yo la verdad que ya yo quiero que ella se ponga su bandita presidencial, porque ya la pobre ha sido una mujer. Vamos a decir que ella se lo ha ganado, Julieta. Se lo ha ganado, se lo ha ganado. No, está bien. Ahora, Julieta, yo te voy a decir una cosa. Yo fuera peruano y lo último yo hiciera en mi vida fuera aspirar a presidente. Sí, ¿por qué? Porque de la presidencia van presos todos. ¿Todos? Todos, no hay uno. Hazme un recuento. ¿Cuáles son los últimos que han sido presidentes, han ido presos? Hay uno que anda huyendo todavía. ¿Cuál es ese? Yo me acuerdo, uno que venía de los organismos internacionales, un tecnócrata ahí. Sí. No me acuerdo, uno que era como medio nativo, tenía como la característica física de los nativos. Pero no era el hombre del sombrero. Ollanta Humala cayó preso. El del sombrero, el profesor cayó preso.
El que lo sustituyó cayó preso, el que sustituyó al que lo sustituyó, el que lo sustituyó también cayó preso. Creo que hay como 7 presos. Y Alan García cayó preso, volvió a la presidencia, querían trancarlo otra vez y el pobre tomó la muy penosa decisión de suicidarse. O sea, es decir que cualquiera de ellos dos que gane va a caer preso. Sí, pero eso no es así, porque si no es un tema aparece allá del Congreso, la conformación del Congreso. Lo que pasa es que la Constitución de Perú tiene algunos acápites que no están. Tiene que ser de un país muy maduro para tener eso de la revocatoria. Sí. Tiene que ser una democracia muy fuerte, muy sólida, porque donde la politicaría reina. No, eso en América Latina no funciona. Eso en América Latina no funciona. Eso es para los europeos, para allá, para los Países Bajos de Europa, y el oeste de Europa. Oye, los países europeos son tan civilizados en eso de la democracia, que si tu partido, si tú eres primer ministro, y tu partido va a elecciones y pierde tu partido, ¿tú renuncias? Sí. Mira, Ney, pero aquí el escenario está bastante activo porque recién ayer viernes o jueves, el jueves en la tarde, el presidente de la República, a través de su ministro de Hacienda, el señor Magín Díaz, presentó al país un plan anticrisis, un plan con el que, según ellos, pretenden pues dinamizar la economía y también buscar unos chelitos que le hace falta. Sí, sí. 30 medidas tomó el presidente de la República y entre ellas también hay algunos sectores que se le pusieron impuestos. Se quitaron algunos también de esos impuestos que de bajas recaudaciones, algunos de esos impuestos tradicionales que ya realmente no tenían ningún sentido. Se van a tomar algunas medidas con el anticipo. Yo creo que en ese pliego de medidas hay algunas que son realmente positivas y que son buenas. Sí, yo creo que sí. Las que tuvieron más impacto, y hay que decirlo, fueron las que el senador Omar Fernández, senador del Distrito Nacional por la Fuerza del Pueblo, pues estuvo abogando desde que estaba en la Cámara de Diputados, que son el tema de indexar los salarios hasta 52,000 pesos como establece la ley. Bueno, el gobierno dentro de las medidas solamente lo llevó hasta los que ganan 39,000 y la eliminación del anticipo para las micro pequeñas empresas. Creo y que también el 70%. El anticipo en los en el sector agropecuario. También. Que yo realmente no le había dado mucho seguimiento a eso, pero según estuve viendo, eso también tenía que ser de alguna manera regulado a través de la ley, porque se hacía pero de manera como administrativa y eso le traía serios problemas a los productores, porque no le salía tiempo. Tú sabes cómo es aquí los asuntos administrativos, la burocracia y bueno, pero... Y cuando son así, administrativos, tiene mucho que ver entonces con el favor que te haga el funcionario. Exacto. Y no es cuestión que un funcionario te haga un favor, es que la ley lo establezca. Claro. Entonces, si eso se hacía, porque un funcionario benevolente quiera ayudarte, lo que sea. Pero si no te quería ayudar, te la ponía difícil. Te la ponía difícil. Y mientras tanto, el productor tenía que pagar su dinero. Sí. Eso es así. Y que yo creo, Julieta, que algunas de esas medidas más realmente, no sé qué tú opinarás, realmente he escuchado en los últimos días, bueno, desde que lo pusieron al nuevo ministro de Agricultura, me parece un hombre bien intencionado y que quiere aportar al desarrollo del campo. Yo creo que estas medidas se corresponden con... También, porque una cosa va de la mano una con cosa la va otra. con la otra. Sí, porque esos pequeños productores, por ejemplo, que tienen sus empresas de la agropecuaria, que son para las microempresas. Sí, las empresas pequeñas, que por son ejemplo, la mayoría. ¿Cómo es eso? Si yo produzco pollo y yo tengo mi pequeña empresa, porque me formalicé,
y entonces tengo mi pequeña empresa para producir los pollos, comprar los insumos de la producción de pollo, los huevos, y después de ahí venderlo. Bueno, pues es una microempresa. Claro, una microempresa. Y entonces, pues también ese microempresario tenía que pagar el anticipo. Sí, lo cual no era justo. No, eso era una aberración en estos tiempos, el tema del anticipo. Además que contravenía con los planes gubernamentales que lo que andan, buscan, perciben es, por ejemplo, formalizar a los pequeños emprendimientos. La aspiración debe ser que el 100% de los emprendedores, aunque sean pequeños con 1 o 2 empleados, pues se formalicen. Pero si le ponen tanta traba y tanto impuesto y tanta carga y el anticipo, entonces dicen, no, mejor me quedo en la informalidad. No, porque la gente calcula, Julieta. La gente calcula cómo le va mejor. Claro. Si la gente entiende que formalizando lo que se va a perjudicar, pues se queda por la libre. Claro. Y tú no puedes acusarlo porque él lo que está tratando, como cualquier persona que ponga un pequeño salón, un colmadito, lo que sea, ¿qué es lo que quiere? Echar para adelante y prosperar y poder mantener sus... Oye, aquí las empresas, Julieta, todas esas pequeñas empresas no son para hacerse ricos, es para uno mantener su familia. Claro, así mismo es. Y resolver eso, no es para tú ni que hacer una fortuna. No, para nada. Y ahí entonces hay que reconocer, Ney, la labor de representación del senador Omar Fernández, que es una labor que nosotros aquí siempre hemos estado criticando desde el punto de vista de que los legisladores hacen cualquier cosa menos representar. Y eso fue lo que hizo Omar durante todo este tiempo, abogar por algo que estaba afectando de manera directa a 2 sectores de la población muy vulnerables, que son los pequeños empresarios, los microempresarios, microemprendedores, porque eso es lo que son, y la clase trabajadora, que son los que ganan los salarios más bajos. Es que la razón de ser del Congreso Nacional es representar a la población, ser la voz de la población, porque tú no puedes, vamos a decir, enfrentar el Poder Ejecutivo sin la mediación del Congreso, porque el Congreso es que tiene la representación directa del ciudadano. ¿Qué ha pasado con muchos legisladores, Julieta? Que llegan a las posiciones, al Congreso, se olvidan de las comunidades que lo eligen y después para poder volver a postularse tienen que ir a comprarle los votos a la gente. Así es, porque ya la gente no cree en no creen, no, tú querías votar por ti. Entonces, no, que la gente pide. No, la gente no pide. Lo que pasa es que si usted lo que ha hecho es olvidarse de su comunidad, no ponerle atención, no defenderla, cuando usted vuelve entonces le cobran. Eso es así, señores, pero hoy vamos a estar aquí conversando con un economista, un doctor en economía. ¿Experto? Eso sabe mucho de eso, Ney, porque un doctor en economía, ay Dios mío. No, hay un hombre que... Vamos a aprender aquí hoy, porque realmente el tema que en estos momentos concita toda la atención de la población y los diversos sectores productivos, económicos, es estas medidas. Vamos entonces a hablar con un experto para que nos explique, bueno, qué tan... ¿Cuáles son las medidas? ¿En qué nos benefician? Y si nos perjudican en algo también. ¿Qué impacto tiene para la población? Y si es real y efectivamente, con esta medida, el gobierno va a lograr el propósito y el objetivo que ha definido. Sí. ¿Verdad? En términos de desarrollo económico y ese tipo de cosas. Aunque yo veo como 50,000 millones, que es lo que se proyecta conseguir, no va a resolver ni siquiera el tema del déficit fiscal, pero bueno. Vamos a escuchar todo esto de boca de un experto. Ustedes no se muevan, que en breve regresamos. Esto es mío, esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, valiente, luchador y soñador. hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. Porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, Yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
Hoy vivimos más rápido, pero eso que somos sigue ahí. Nos reconocemos porque compartimos una sensibilidad y eso se vive, pero también se recuerda, se honra, se defiende. Nuestro orgullo no puede apagarse, nuestra identidad no puede debilitarse porque viene de una historia de símbolos que nos representan, de hombres y mujeres que lucharon para que hoy podamos llamarnos República Dominicana. Recordatorio de lo que somos, de lo que hemos sido y de todo lo que seguimos siendo. Y de que pase lo que pase, los dominicanos nos reconocemos. Me levanté aquí como todos los días, siempre me levanto temprano y fui a pescar y cuando crucé el muro que iba a bajar, que crucé arriba, no sé si empecé a bajar o no, yo sé que cuando desperté me di cuenta que estaba abajo, tirado y en verdad me sentí muy asustado, sentí mucho miedo, sentí miedo de dejar a mi familia. Sigan confiando en la institución, ya que a raíz de lo vivido, para mí es una institución bastante confiable. Me gustaría que cambien su forma de pensar y que en verdad cuando vean una unidad del 911 que va o se traslada hacia un lugar, no sabemos la magnitud de la emergencia, que le cedan paso y que le brinden el apoyo que necesita. Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911. Seguimos aquí en Entre Dos y como ya le habíamos dicho, pues tenemos a nuestro invitado de la semana. Se trata del doctor Daris Javier, miembro de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo, es viceintendente de bancos, profesor de economía de la UAS. Y cuando dije doctor, no piensen que es abogado ni médico, me refiero a que es doctor en economía. Es decir, que hoy vamos a hablar aquí de economía pura y vamos a aprender mucho, doctor. Bienvenido a Entre Dos. Gracias, un honor estar con ustedes aquí. Doctor, ya que Julieta saca a relucir su grado de doctor en economía y profesor en nuestra universidad autónoma, ¿verdad? No sé si en alguna otra. Ya me retiré de las demás. Ya se retiró de las demás. Dari, no valoran a los docentes. Sí, la UAS sigue siendo la mejor en eso. Claro. Dari, la situación de la economía nacional vinculada a la situación internacional, ¿cómo tú la ves? El desempeño que tenemos, ¿vamos bien? ¿No vamos muy bien? ¿Cuál es la situación real de la economía dominicana? Bueno, voy a tomar las palabras que redactaron desde el gobierno ayer cuando presentaron los lineamientos de una reforma que es tributaria, porque a veces la gente se confunde lo que es una reforma fiscal y tributaria, creen que es lo mismo. Y aunque parece lo mismo, tiene una línea poco visible que la divide, porque la reforma fiscal incluye, además de modernizar el sistema tributario, incluye mejorar el gasto, la calidad del gasto. En cambio, la reforma tributaria se concentra en recaudar. Y eso fue lo que hizo el gobierno a través del Ministerio de Hacienda, presentar una serie de recaudaciones y señalando, justificando cuáles fueron las razones. Y dentro de ellas es la gravitación de la situación internacional. Entonces, partiendo de ese criterio, según el gobierno, esta economía no está, digamos, en una situación de estabilidad con holgura, sino que hay ya señales de que en cualquier momento puede explotar. Porque si ustedes ven, el gobierno se plantea recaudar entre 40 y 50 mil millones de pesos. Eso te dice a ti que el gobierno está presentando la misma intención que tenía en las dos iniciativas de reforma que se planteó anteriormente. Entonces eso te dice, bueno, pues si el gobierno está afanado por eso, la cosa no está bien. Esa es una. Y por el otro lado, en esa reforma, el gobierno lo que trajo, parte de esas iniciativas de reformas anteriores y la fue presentando en esta etapa, por una parte. Lo que tengo la aprehensión de que podría, si sale exitoso de esto, podría entonces volver y tomar la otra parte que ellos dejaron fuera. Fíjate que señalan, no se toca esto, no te toca, entonces
Si estos salen bien, entonces más adelante entramos a la segunda etapa. Por tanto, lo que está diciendo el gobierno, que la situación económica le puede explotar en la mano en cualquier momento. Pero entonces, vamos a ver si yo entiendo. Lo que se presentó ayer, que el gobierno lo nombró como el plan para impulsar el crecimiento y enfrentar la crisis internacional, ¿es una reforma en su estructura, en lo que plantea, en los elementos que impactan, los sectores que impactan? ¿Es una reforma o es simplemente un plan de medidas? De plan no tiene nada. Ajá. Es una reforma de carácter tributario, porque está tocando los impuestos. Entonces, si tú tocas los impuestos, los modificas, entonces tú estás planteando una reforma tributaria. Okay. Cuando digo enfatizo tributaria, significa que el interés que prima es recaudar. Si tú tienes interés, afán por recaudar, es porque tú tienes problemas financieros, ¿cierto? Sí, sí. Y el otro hay que descartar porque, si te das cuenta, dos lecturas rápido. Una, ponen al ministro de Hacienda que dé la cara, y lo otro es que le ponen el apellido para impulsar el crecimiento. Pero eso que está ahí, ese contenido, en nada impulsa el crecimiento. Para una reforma tributaria, impulsar el crecimiento necesariamente tiene que bajar los impuestos a una serie o impuestos relevantes, porque lo que se presentó ayer, esos no son impuestos relevantes. Incluso usan unos términos como la población no lo domina a plenitud y dicen impuestos anacrónicos. ¿Qué quiere decir anacrónico? Que es impuestos que están obsoletos, que no proceden, etcétera. Entonces, todo el mundo de repente piensa que es que están eliminando impuestos que te dan duro al consumidor, al usuario, a nosotros, y no es así. Es más, la gente ni se recuerda que esos impuestos ¿Cuáles son esos impuestos anacrónicos, según el gobierno? Los impuestos anacrónicos, por ejemplo, la de 1859, cuestiones de sello, eso, sí. Pero que nadie se fija en eso. El impuesto, ¿pero por qué no se fijan? Porque no están dentro del día a día. Exacto, no son relevantes. No, son poco significativos. Son insignificantes. Usados, digámoslo así. Exactamente. Pero agarraron eso, usan el concepto anacrónico, ¿verdad? Y dice, eliminamos tanto. Pero cuando tú vas, por ejemplo, a los $10, al pasaje aéreo, uno de los argumentos de ellos es que dice, la gente no viaja todos los días, es verdad. Tú como persona no viajas todos los días, pero en ese caso no se mide tú como persona, sino el conjunto de personas. ¿Entiendes? Entonces, eso afecta ¿a quién? A los que pueden viajar, lo va a afectar en un conjunto. Lo otro, y este es más dañino, el aumentar el impuesto a las transferencias electrónicas. Fíjate que tú le debes hasta a un chinero 10 pesos, 100, lo que sea, tú solo transfieres. Todo es transferencia ahora. Significa que hemos aumentado y resulta que la Junta Monetaria ha avanzado en conjunto con la Superintendencia de Banco y el Banco Central en lo que se llama el sistema de pago, ¿verdad? Poniéndolo más acorde, más moderno, y con esto entonces lo va a retroceder. Entonces, de ese punto de vista, no estamos impulsando una modernización. Al contrario, eso puede provocar que muchas personas no sigan haciendo transferencia electrónica. Igual que el cheque. El cheque prácticamente está en desuso. Está en desuso, pero todavía para algunos pagos se usa, ¿verdad? Entonces, el otro caso que ellos resaltan es la indexación salarial. Si tú te das cuenta, de casi 36,000 lo dejan por debajo de 40,000. Entonces, esa parte tampoco es relevante. Y así tú lo vas buscando detalle por detalle
Y lo que tú llegas a la conclusión que el gobierno está muy preocupado por el asunto financiero del Estado, porque si bien el gobierno, como ellos mencionan en una parte de la presentación, dice que el gobierno está haciendo su tarea, que se está sacrificando, pero en ese sacrificio, el sacrificio más relevante que puede ocurrir es el congelamiento de la nómina pública, el gasto corriente, que es un gasto improductivo, y eso no se menciona ahí. ¿Cuáles son los gastos corrientes para que las personas que nos están escuchando lo entiendan? Son los gastos básicamente con que el gobierno cubre la nómina. Compra materiales gastables, etc. Materiales gastables, la nómina pública. El tema de los costes operativos, por ejemplo, el pago de la energía eléctrica, ¿eso es gasto corriente? Sí. Lo que pasa es que el pago de con ese gasto es que el gobierno puede poner a funcionar el Estado, ¿verdad? ¿A cuánto asciende ese gasto corriente? No lo recuerdo así, pero ellos lo presentaron ayer. Pero hay un gasto dentro de eso que pudieron incorporarlo en esa reforma. Es la cantidad de alquileres para instituciones públicas que ellos tienen, porque han llenado el gobierno como nunca ha ocurrido con alquileres. En términos reales, el Estado no está para alquilar, el Estado está para tener sus propias edificaciones. Pero cuando tú vas a quiénes son los dueños de esos locales, son personas que de una u otra manera aportaron a la campaña. Siempre son, hay una coincidencia ahí como muy coincidente. Dari, entonces, ellos pretenden, según el contenido de la reforma, vamos a decir reforma, ¿verdad? Sí. Recaudar. Reforma tributaria. Pero exactamente, en ningún momento se señala los ahorros, vamos a disminuir estos gastos, nada de eso. Eso no aparece ahí. Incluso con relación al boleto aéreo, si en verdad era contribuir a recaudar más, el gobierno pudo colocarle, incluso con más efectividad y un monto mayor, ese impuesto fijo a los boletos de clase ejecutiva. ¿Le hubiese ido mejor? A la primera clase. A la primera clase. Y a los vuelos privados. Y a los vuelos privados. Que no pagan nada. Y tampoco se incluyó aquellos capitales dominicanos que están en los paraísos fiscales. Se pudo incluir. Sí. Es decir, usted puede aquí en el país ponerle impuesto a un dinero que está afuera. No, si el capital se generó aquí, sí. Si se generó aquí, se salió del país, sí se puede hacer. Si tú produces el dinero aquí y lo depositas afuera, se puede. El gobierno, el Estado tiene capacidad para perseguir y entonces que tributen. De hecho, hay otras naciones que donde quiera que tú tengas dinero, si tú tienes residencia en ese país, tienes que pagar tus impuestos en ese país. Caso de Canadá. Sí, no importa donde tú vivas, tienes que pagarle los impuestos a ellos. Sí, aunque no lo haya generado allá. Aunque no lo haya generado allá. Pero como ciudadano canadiense, tiene que contribuir. Sí, hay ciudadanos canadienses, por ejemplo, que tienen viviendas aquí en casa de campo, en Punta Cana, y le pagan impuestos al Estado allá por esas propiedades que tienen aquí. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre reforma fiscal y reforma tributaria? Mira, la reforma fiscal tiene que contener, primero, el objetivo tiene que ser modernizar el sistema tributario, ¿verdad? Y además de modernizarlo, entonces tú tienes que destinar parte de las recaudaciones en un gasto más inclusivo, es decir, gasto, por ejemplo, en educación, mejorar el gasto de educación, el gasto de salud, de asistencia social, ¿verdad? Eso es cuando se trata de una reforma fiscal, impuestos y gastos en la misma dimensión. Pero cuando es tributaria, el gobierno va derecho, nada más a mover los impuestos. ¿Entiendes? Por eso es que la gente casi no diferencia una cosa porque toca los impuestos, pero entonces deja de lado el gasto. Sí. Ahí tú no ves ninguna reforma
para el gasto. Eso es como Julieta, si tú, los hijos tuyos tan grandes, ¿verdad? Y ya están trabajando, pero viven contigo, tú le dices, ven acá, aquí vivimos. Aquí hay que aportar. Aquí hay que aportar. Y tú le dices, bueno, jale, tú vas a poner tanto y ellos te dicen a ti, está bien, mami, yo voy a poner, pero hay que recortar, tú gastas mucho en esto, tú gastas mucho en planta, tú gastas mucho en esto. Reduce tú tu gasto y yo voy a aportar también y vamos a vivir mejor. Más o menos eso. Sí, más o menos. Sí. Ahora bien, entonces, hay medidas que por lo menos a simple vista o como la presentó el gobierno, entiendo que han sido bien acogidas por la población. Y incluso que nosotros desde la Fuerza del Pueblo, a través de nuestro senador del Distrito Nacional, pues estuvo requiriendo del gobierno que indexara los salarios, por ejemplo, y el tema del anticipo. O sea, son a mi juicio, las dos medidas que han causado más impacto positivo en la población y la verdad hay que decirla, ha sido gracias a un trabajo que se hizo del bloque de la Fuerza del Pueblo, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, para apoyarla. ¿Realmente van a tener el efecto que se entiende, que la población así de primera vista entiende que sí, o usted cree que no? Mira, no es que la ha cogido porque la población, hay unos puntos que no lo domina y no sabe cómo lo puede afectar. Pero cuando uno lo ve desde el punto de vista técnico, se da cuenta que no, que en cualquier momento puede rebotar. ¿Verdad? Por eso te dije, ellos tomaron una parte de las dos reformas anteriores, tomaron una parte, fíjate que argumentan, se pasan alrededor de 9 páginas, dándole vueltas, justificando con los subsidios a los combustibles, la situación internacional. ¿Afecta los subsidios? ¿Tomaron alguna medida para...? No, que ellos lo que dicen que no lo van a tocar y detallando cómo fue, cómo ha sido los subsidios hasta ese momento. Y aunque no te dicen que ya el gobierno no soporta, te dicen necesitamos entre 40 y 50 mil millones. Entonces, por ejemplo, bien, la indexación salarial, que ha sido un reclamo prácticamente nacional, ahora mismo son libres de impuestos alrededor de 35.600. 34.000. Entonces, lo llevan a 39.000. A 39.200, o sea, por debajo. Un 15%. Por debajo, pero resulta que en este momento actual, conforme con el Código Tributario, estaríamos hablando de 52.000 pesos, que estaría libre de impuestos. Es decir, que estamos hablando que todavía hay alrededor de 13.000 pesos dentro de un salario que todavía quedan colocados. Ahora, el gobierno pudiera tener la oportunidad para quitarse la presión de encima de introducir en eso. Mira, vamos a actualizar lo que manda el Código Tributario y vamos a hacer una gradualidad, un diferenciamiento diferido, digamos, en el tiempo que le queda al gobierno. En el 2027 lo vamos a subir a 42, a 45, luego en el 28 llegamos a 50 para que el otro gobierno que venga en el 29 lo adecue. O sea, pudo hacerse eso porque ellos hicieron un diferimiento de 3 años también en una parte de esa reforma, en lo que tiene que ver con el pago de las empresas que tienen capital por encima que declararon 1.000 millones de utilidades. Sí, van a pagar en 3 meses. Durante 3 años. Durante 3 años. Entonces, pudieron hacerlo así y adecuaban esa indexación. ¿Entiendes? Entonces, en ese sentido, el gobierno ahí se quedó corto. Que lo hizo, pero lo hizo muy poco, por tanto, no va a sentir ese beneficio los asalariados. ¿Podría darse el caso de que los efectos de la reforma
en vez de aumentar las recaudaciones, la disminuyan por efecto, por ejemplo, de la baja inversión, que la gente invierta menos o consuma menos? ¿Podría darse eso? Sí, sí, porque en el caso, por ejemplo, del impuesto de la transferencia, de punto 15 a punto 20, las transferencias electrónicas podían quedar afectadas. Y el gobierno, por un asunto coyuntural de momento, lo plantea, pero no midió la consecuencia de que la gente, porque tú no estás obligado a hacer una transferencia. No. Por ejemplo, hay cosas que yo no hago por transferencia, ¿verdad? Sin haber ese cambio, pero cuando la mayoría vea ese cambio que tienes que pagar más, te puede decir, ven a buscarlo o yo te lo llevo. Yo tengo el dinero aquí, pasa por aquí. Entonces se puede ver afectada la banca, el sistema financiero. El sistema financiero se puede ver afectado, pero el usuario es el que se va a ver más afectado. Y resulta que en esta parte, como le dije ahorita, el sistema de pago había avanzado. Hay gente que, por ejemplo, no van a los bancos, sino que se por aquí hace la transferencia, paga depósito y se ahorran, pagan luz, teléfono, basura, agua por el teléfono. Sí. Lo pagan esa transferencia. Todo eso queda afectado. Toda esa comodidad al cual se ha adecuado la población va a quedar lacerado. Yo soy una que no voy al banco. Yo tengo años que no voy al banco, años que no voy a la compañía de teléfono. Tú pagas muchísimo dinero. A pagar pues yo debo pagar mucho, yo no me he dado cuenta. Cuando tú sumas, tú pagas muchísimo dinero por esa transferencia. Y cuando tú, por ejemplo, tienes un servicio, qué sé yo, de comida, y tú pagas por ahí, eso va a quedar afectado. Son mucha gente que pagan. Los servicios de delivery. Es decir, los servicios de delivery. Las nuevas plataformas estas que hay. Exactamente. Entonces, ahí yo no, fíjate que ellos dicen una cosa y se desdicen con otra. Dice, las plataformas digitales no van a quedar afectadas. Fuera. Pero cuando la transferencia es parte de las plataformas digitales. ¿Entiendes? Entonces, son cosas que uno va mirando y tú dices, ¿cómo fue que pensaron esto? Y por eso yo digo, pero enviaron al ministro de Hacienda y no otro que dio a la cara. Como el ministro de Hacienda no tiene, digamos, una imagen pública como dirigente político en términos de militante, porque político lo es. Sí, sí. ¿Verdad? Entonces, ve tú. Se les reconoce calidad técnica. Bueno. Sí, vamos a decir. Está bien, vamos a dejarlo ahí. Bueno, el asunto es que casi siempre la otra vez también fue Jochi Vicente, que presentó, que era el ministro de Hacienda, que presentó la reforma. Pero fue acompañado de un equipo del gobierno. Pero ahora quien dio la cara fue él solo. Bueno, a eso es que usted se refiere. Claro, porque esos detalles siempre hay que fijarse. Sí. Tenemos que fijar porque lo hace. Fíjate que lo hace hasta en una conferencia. Tú oyes. No, y nadie con responsabilidad política, por ejemplo, Paliza, que siempre está en todo, menos en la misa, en la otra vez fue y justificaba, pero lo sacaron de circulación. Sí. Dari, y dime del tema inflacionario. ¿Estas medidas no podrían influir en un aumento de la inflación o esto no afecta para nada por ningún lado? Bueno, habría que ver la aplicación, ¿verdad? Porque esos aumentos que hablamos son parte de la inflación. Por ejemplo, los pasajes aéreos te van a aumentar. La gente ve $10, pero no son $10 pura y simple. Son muchos $10. Sí. El caso de la transferencia bancaria que aumentan, inciden en la inflación, porque por ejemplo, si tú haces un pedido a una página, donde el delivery ya no te va a costar lo mismo, ¿verdad? Y así tú vas mirando muchas cosas y van a ir influyendo. Ahora, hay un problema, es que el gobierno
siempre acarició la idea de buscar ese monto, siempre, antes de los conflictos bélicos que estamos presenciando. Ya el gobierno quería ese monto. Es decir, que tú te vas al fondo y tú interpretas y te dices, pero en términos reales no es pura y simplemente los conflictos, aunque incidan, pero ya el gobierno tenía la idea de querer ese monto, porque el gobierno quiere gastar. Ese por un lado. Porque viene arrastrando un déficit. Exacto. Por eso mismo, ¿verdad? Porque eso es lo que te refleja la precariedad financiera que tiene el gobierno en sus finanzas. Ahora yo le pregunto a usted, dada su experiencia, ¿qué hay de diferente ahora que no existía en el 21 y en el 24, cuando presentaron los dos proyectos anteriores? Y ahora, ¿cuál es la diferencia entre ese momento y para que ellos la presentaran ahora? Porque ahora sí, ellos, ¿qué pensaron? Ya el ambiente estaba propicio. La justificación que ellos tienen y lo presentan ahí es el entorno internacional. Sí. Un entorno internacional más adverso, porque fíjate que en aquella estábamos en el medio de la pandemia, ¿verdad? Ahora estamos en medio de los conflictos geopolíticos. Pero aquella vez hubo un rechazo total y no pudieron presentarlo. Sí. Ahora como que la población... No, lo que pasa es, lo que te dijo ahorita, ellos tomaron una parte. Ellos no la tomaron toda. Entonces yo lo que me pongo a reflexionar, que ellos agarraron una parte, la menos agresiva, y la traen ahora, y luego lo toman como ensayo, y después puede venir una segunda etapa y presentar otra menos agresiva, que ya no tendría esta, hasta que pueden llegar a una tercera en lo que les resta al periodo constitucional del actual gobierno. Es que ellos no la están poniendo china para que no sintamos. Exactamente. Muy bien. Esa es la lectura para que que la gente entienda. Sí, sí. Le están dando la píldora de poquito a poco. Este es el primer ensayo. La menos fuerte te la están dando adelante para después darte la que te va a tumbar. Sí. Ahora, ante la situación actual. Y mira que mandan a decir, no, que todo el mundo no viaja todos los días. Pero no es un asunto individual. Es la población en general. No, la gente viaja. Claro. La gente viaja todos los días, la gente viaja. O viaja los Pérez, mañana viaja los Gómez. No, y si no, hay que ver los vuelos como están llenos. Todo el tiempo. Sí. Ante esta situación, ante la situación real del país, económicamente hablando, ¿usted entiende que esto va a venir a resolver la situación ya del país como país? ¿Realmente estas medidas van a impulsar el crecimiento económico o no? Es que esas no son medidas de impulsar crecimiento. Dicen ellos que sí. Bueno, pero yo te dije ahorita que malpusieron el concepto de crecimiento económico. Porque para tú impulsar el crecimiento económico con medidas tributarias o fiscales, lo primero que tú tienes que hacer es bajar los impuestos. Y bajaron impuestos. Eliminaron lo que son menos significativos, pero en términos de impuestos significativos, no. Eso para nada. Cualquiera que se haya leído una página de introducción a la economía se da cuenta que no. Porque tenga un mínimo de conocimiento de los impuestos. Hay un tema que la gente como que la enredan o se enredan uno mismo. Ha aumentado el monto de la deuda. Estamos hablando de que casi 83 andamos casi por los 80 millones, sí. 83 mil. 83 mil millones, ¿verdad? Pero cuando tú le preguntas a un funcionario de gobierno, al ministro, a cualquier funcionario del área económica, te dice, no, eso está igual, el porciento del Producto Interno Bruto con relación a la deuda, eso es lo mismo que hace 20 años. ¿Qué es lo que te quieren decir con eso? Mira, yo no sé por qué el presidente Abinader se decanta diciendo que él disminuyó la deuda o que ha disminuido la deuda, porque si la matemática no falla, 50 mil millones es muy inferior a 83 mil millones.
Entonces, en economía hay una ecuación que relaciona el monto de la deuda con el Producto Interno Bruto. Eso lo que te menciona es la capacidad de pago que tiene el país, pero para nada eso te menciona que la deuda ha disminuido. Y yo veo que él se enamora diciendo que sí, que disminuyeron la deuda de ese punto de vista. Y obviamente un presidente no necesariamente tiene que ser un técnico, pero sí tiene que tener una comprensión de esas cosas que va a decir. Entonces parece que el entorno que le trabaja esos términos le presenta un número menos, inferior, y él es que está convencido que es verdad. Pero cuando tú ves los números, cuando tú ves los montos, ¿verdad? Entonces tú dices, no, pero la deuda no ha disminuido. Pero la ventaja que él tiene es que él es economista. Tú le dices a un abogado algo, a lo mejor tú lo confundes, pero tú a un economista no le puedes dar un dato de economía y que el economista no lo entienda. Debe entenderlo. Depende, porque hay gente que tampoco se dedica a la economía. Bueno. No sé si es el caso de él. No. Pero lo que te quiero decir, que y tú tienes razón, que ciertamente si tú eres economista, nadie te puede confundir con eso. Te puede explicar a alguien que tú no puedes entender algo, pero una relación deuda-Producto Interno Bruto no es para tú confundirte, porque eso no te está diciendo en ningún momento que la deuda bajó. Eso lo que mide es la capacidad de pagar que tiene el país en un momento determinado. Exacto. Pero yo veo que tanto él como sus funcionarios y funcionarios que son del área económica utilizan ese argumento. Ahora, una pregunta. ¿Por qué se toma prestado para guardar dinero en el Banco Central? ¿Cuál es la lógica desde el punto de vista económica? ¿Por qué? Es decir, ¿por qué tenemos dinero ocioso en el Banco Central? Miles de millones de dólares. ¿Por qué? Y estamos pagando intereses por eso. Uno se pregunta eso mismo. Eso es igual que tú meterte en un préstamo personal y coger, digamos, 5 millones, una cifra pequeña, 10 millones, y de esos 10, tú coges 7 millones, ¿verdad? Tú estás pagando por eso, digamos, un 14%, pero tú vas al banco X, entonces tú depositas 8 millones a un 5, que te van a pagar un 5. Dime tú, la sabiduría popular, ¿cómo le llamas eso? No. ¿El negocio de qué? De capa perro. Exactamente. Dari, ¿qué harían el equipo económico de la Fuerza del Pueblo cuando llegue al poder mañana y encuentre una situación como la que tenemos hoy? ¿Qué salida le buscarían lo inmediato para recuperar la economía? Mira, yo pienso que lo primero que hay que hacer es levantar la información, hacer un diagnóstico de la realidad que se tiene. En función de eso, entonces, discutir las medidas posibles que pueda el gobierno, el próximo gobierno, digamos, enfrentar ese malestar, porque es un malestar que ya por la forma en que ellos tienen de transmitir las informaciones, tienen una manipulación, tienen el poder y te pueden hacer cualquier dato, porque generan la información. Ahora, cuando eso tiene un espacio para que los demás, los que van a los que asumen el control, ya ahí no pueden manipular porque ya están fuera. Entonces lo que más pueden decir es que es una desacreditación política, que llegaron, están desacreditando el gobierno anterior, pero las cifras son las que van a hablar. Y obviamente van a provocar las medidas que se van a tomar. Pero son desafíos que desde ya tiene el país. Y mira, yo lo que estaba pensando, incluso cuando venía para acá, estamos en el mes de junio, ya casi de la mitad. En agosto, digamos, de este año, le quedaría al presente gobierno 24 meses. Yo me venía preguntando, ¿qué hará un gobierno en 24 meses? Yo vi que el gobierno... Entonces, lo que debe concentrarse, porque cada día que pasa es un día menos. Sí.
¿cómo puede gobernar en 24 meses? ¿Con qué criterio? Entonces, una de esas cosas es evitar que dejarle menos problema al gobierno que lo va a suceder. Y un gobierno que va a salir se preocupa por dejarle menos problemas o no le importaría mucho los problemas que puede enfrentar el que viene. Yo digo desde el punto de vista de la prudencia, ¿verdad? Ah, bueno, de ser prudente. Aunque vi que en estos días se van a hacer unos anuncios extraordinarios sobre obras que concluye el gobierno. Yo realmente no sé dónde están, pero parece que va a haber un festival de inauguraciones en los próximos días, según oí a alguien del gobierno. Bueno, de las obras que son, digamos, trascendentales, que uno está mirando, uno no puede visualizar cuál es, porque... No se ven. No se ven, porque una de las cosas que puede ser, digamos, trascendental es el monorriel de Santiago, y a eso le falta mucho. La circunvalación de Puerto Plata, a eso le falta mucho. Obras pequeñas, porque el problema es que ya ellos se han acostumbrado hasta inaugurar un acueducto que da agua a 20,000 personas. Entonces, se han acostumbrado a eso y uno no sabe si a eso es que le van a llamar obras trascendentales. Pero la gran verdad es que uno ve cosas incluso que el gobierno le estaba anunciando o la ha anunciado en las rendiciones de cuentas, y cuando tú vas al fondo no han dado ni Picasso. Entonces, uno no sabe, habría que esperar esos anuncios. Es más, todavía lo dicen y hay que inspeccionar a ver si es verdad. Bueno, lo importante aquí entonces será, o lo que nos queda es observar a ver cuál es el impacto que van a tener esas medidas, y yo me imagino que habrá una manera de medir eso, o sea, que el pueblo pueda decir al final, eso no funcionó, esto funcionó. Yo creo que lo que debemos de hacer es, cuando anuncien algo, ir a observarlo, porque recuérdense dos cosas. Cuando se inauguró una parte de la presa de Monte Grande, ya eso que se inauguró se está deteriorando, porque la otra parte y el compromiso que se hizo con la comunidad está todavía mucho peor. El caso de Pedernales, que hasta hicieron un bullicio con eso, y yo hasta le puse mucha atención el otro día, que el presidente inauguró por Pedernales como 5 o 6 kilómetros. Pero la carretera de acceso grande sigue todavía peor. Entonces yo digo, ¿y cómo que lo ponen a hacer eso? Bueno, nada, nosotros aquí, Ney, pues, seguiremos dándole seguimiento a la evolución. A la evolución de este y tema. al impacto que van a tener estas medidas. Póngale atención a esos 24 meses que vienen. Sí. Así es que ustedes... Son de brinco y espanto. Lo llamaremos a usted cuando tengamos alguna duda. Así mismo, lo estaremos llamando, doctor. Y ustedes, pues, por supuesto, saben que el compromiso es reencontrarnos aquí de nuevo la próxima semana, a esta misma hora y por este mismo canal.